tal? Doctora María Alejandra Franco. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ariel. Bueno, se promulgó la nueva moratoria previsional para aquellos que ya tienen la edad, aquellos que van a llegar dentro de 10 años pero no tienen los aportes. A ver, cuénteselo concreto, conciso, fácil, si es que puede, para el televidente de Reporter, el oyente de Recuerdos FM. Sí, el viernes pasado se reglamentó finalmente este plan de regularización de deuda previsional, esta nueva moratoria. Y recuerden que las personas, las mujeres a los 60 años y los hombres a los 65, llegando con esta moratoria a cumplimentar los años, digo llegando ¿por qué? Porque hay que ver qué cantidad de hijos tienen, las mujeres, porque para los hombres hijos no se suman, la cantidad de hijos que tienen, los aportes que tienen en relación de dependencia o en forma autónoma o monotributo, cualquier tipo de monotributo. Bueno, hay que hacer todo el cálculo correspondiente, depende del caso. El que no pagó nunca, bueno, es un caso. El que tiene hijo y pagó, hay que hacer la liquidación correspondiente. A diferencia de las otras moratorias, las personas que ya cumplen con la edad, que pueden iniciarlo a través de esta nueva ley, se realiza totalmente distinto el cálculo. Por un lado, los que tienen aporte tenemos que calcularle, los que tienen aportes de autónomo monotributo, por un lado hacerle la liquidación, por otro lado sumar la relación de dependencia y por otro lado se compran en los periodos libres que no haya relación de dependencia superpuesta lo que faltaría para llegar a los 30 años. Eso lo establece a través del sistema, esa última parte, el organismo, es decir, ANSES el día del turno, y ahí le dicen, bueno, te faltan tantos años, te sale tanto. Obviamente que el plazo máximo para financiar es de 120 meses, uno si quiere lo financia en menos meses, y están sometidos a una evaluación socioeconómica, es decir, se evalúa el patrimonio, los ingresos. Si uno pasa bien ese socioeconómico, es decir, no tiene más de la cantidad de bienes registrables que establece la tabla, que es la que aplican, o los ingresos no supera nada de eso, bueno, le van a descontar la cuota automáticamente de la jubilación. No van a tener que ir y pagar en un determinado plazo, sino que te lo van a descontar directamente cuando uno cobre la jubilación, aparece descontada la cuota y todos los meses van a seguir descontándose las cuotas durante el plazo que uno haya acordado para que se descuente la jubilación. Cuanto más cuota uno pide, cuanto más meses uno financie, la cuota va a ser más barata. Si uno dice, no, quiero pagarlo en 5 años, te va a salir más cara, pero el plazo máximo es 120 meses, es decir, 10 años para financiarlo. Claro. Entonces, eso por un lado. Pero aquellas personas que supongamos antes no estaban previstas, que lo había establecido yo porque lo decía la ley, que eran pensionadas, que tienen un haber mayor a la mínima, en la ley se había establecido que iban a quedar excluidas, pero ahora se las incluye siempre y cuando, en la reglamentación que ha salido, siempre y cuando paguen el contado. El tema es que hay que ver cuántos años, no es lo mismo pagar 2 años que pagar 27 años, porque hay que multiplicar el valor de la cuota por la cantidad de meses a financiar. Entonces, bueno, ahí se puede complicar porque son sumas más elevadas. Entonces hay que ver cada caso, pero por lo menos ahora tendrían esa posibilidad las viudas con un haber mayor a la mínima a pagarlo al contado y acceder a este beneficio. Por otro lado, aquellas personas que no pasen bien este socioeconómico, bueno, también van a poder pagar al contado si quieren jubilarse, pero al contado. Y si no hubiera ningún inconveniente, obviamente, como dije anteriormente, se lo van a descontar de la misma jubilación. Esto en cuanto a la gente que ya tiene la edad jubilatoria. Esto arranca el lunes. Hay distintas modalidades de presentación. Una es a través del plan de regularización. También aparentemente se va a admitir otras formas de turno, por ejemplo, jubilación o asesoramiento de tareas de cuidado. Todo esto se está evaluando. El cliente va a tener que ir sí o sí por el momento con el abogado, por más que le haya firmado los formularios que el abogado le haya hecho firmar, porque hasta el momento los formularios todavía están en proceso, es decir, que llegamos al día lunes y los formularios todavía no están, es decir, el lunes seguramente van a empezar a imprimir todos los formularios que la persona tenga que presentar. Pero ¿qué sucede? Quizás el poder específico o la autorización específica para que el abogado
pueda representarlo, salga después o no salga nunca. Entonces, ¿qué sucede? El abogado va con toda la otra documentación, pero tiene que ir sí o sí con el cliente. Esto ya nos han dicho en ANSES que por el momento hay que ir con el cliente, porque si no sacan más formularios, no va a poder ir el apoderado solo, en virtud de cómo se trata que la parte que resta hay que pagarla, y quien tiene que aceptar no es el abogado, sino el cliente, porque se le va a descontar al cliente. Pretenden que el cliente se haga presente a fin de aceptar la cuota, porque supongamos que va y el abogado lo presenta y asume una cuota, no puede asumir una cuota, el pago de lo que se le va a descontar en representación del cliente, en virtud de que todavía no salió, como en otras moratorias había un formulario de descuento de cuota, la persona aceptaba y iba el abogado. Ahora va a tener que ir el abogado con el cliente, obviamente el abogado con el cliente, si el cliente va a ser representado por un apoderado, obviamente. El que quiere ir solo, irá solo. De todas maneras, esto arranca el lunes, todavía hay cuestiones que no se saben, se van a ir resolviendo sobre la marcha, y bueno, los primeros conejillos de India, como decimos, van a ser los que presenten el lunes. De todas maneras, yo el lunes me voy a hacer presente en ANSES porque tengo otro tipo de turno, así que ahí voy a tener novedades para el jueves de cómo va a ir prosperando esto. Ahí ya vamos a definir más los montos de la cuota, si salió un nuevo formulario sobre la marcha para ver si se puede evitar que vaya el cliente, pero por esta semana no creo que sea así. Y vamos a saber otras particularidades, porque por ejemplo, aquellas personas que no tienen la edad jubilatoria y pueden acceder 10 años antes de esta edad, todavía no es posible presentarlo a este plan, porque cuando uno va a sacar el turno dice que todavía no reúnen los requisitos, porque seguramente ahora se le dé prioridad a la gente que tiene la edad jubilatoria. Y después se seguirá con otros casos, por ejemplo, con los casos de pensionadas, aquellas personas que quieren ser, mejor dicho, pensionadas, en algún momento han consultado y no les daba el derecho, quizás con esta ley, si vuelven a consultar, siempre y cuando el causante hubiese aportado, tuviera una inscripción de autónomo real, quizás con esta ley puedan entrar. Eso también todavía no está determinado para ya ir a ANSES a presentarlo. Lo más urgente ahora es quienes cumplen la edad jubilatoria. Y los otros les aconsejo que de a poco vayan consultando, porque total va a regir durante 2 años la ley y hay que analizar bien cada caso para poder sumar la mayor cantidad de aporte a los fines de que no paguen más dinero del que deban pagar. Entonces, como todo esto está ahora a prueba, digamos, hay que esperar unos meses para aquellas personas que todavía no van a reunir la edad jubilatoria, obviamente consultando antes que se venza este plazo de 2 años, porque recordemos que va a durar de marzo del 2023 a marzo del 2025 y no sabemos si lo van a prorrogar. Dependerá quién gobierne, digamos, en qué situación nos encontramos en ese momento. Entonces es conveniente que el que pueda pagarlo y hoy no llega a la edad jubilatoria pueda anotarse en este plan a fin de asegurarse los años faltantes para la futura jubilación. Doctora, la seguimos porque va a ser el tema del momento, la semana que viene. Suerte el lunes y gracias por estar acá. Bueno, estamos informando la próxima semana. La doctora Franco, entonces, el lunes seguramente habrá datos de su presencia en el ANSES cuando arranca la inscripción para esta moratoria previsional.